también te quería preguntar, ¿no? Has dicho que Rusia se ha equivocado. Mm, y bajo esa premisa de que Rusia se ha equivocado, ¿tú crees que en su mentalidad ellos tendrían o habrían tenido otra opción que no sea atacar? Porque decir Rusia se ha equivocado, pero a lo mejor en su mente ellos, su servicio de inteligencia, tenían conocimiento de algún desarrollo, de algunas hostilidades que a nosotros, los espectadores del conflicto, no tenemos conocimiento. Entonces, yo creo que también ahí es complicado, ¿no? Porque ¿a qué hostilidades ciertas se estaba enfrentando Rusia? Porque cuando se ha ido allí, se ha visto que había laboratorios, yo no sé, laboratorio de armas biológicas. Eso antes de ir allí, bueno, había rumores, ¿no? Porque había información por ahí de que había laboratorio. Pero hasta que no han ido allí y lo han visto y han visto los documentos, Rusia se ha equivocado. ¿Qué opinas? Mira, originalmente se dijo que iba a ser una operación letal, rápida, que sirviera como una operación disuasiva contra los demás países. En la medida que esa campaña militar fuera exitosa, rápida, como la habían planteado originalmente, y al ser disuasiva, iba a convencer a otros países europeos de la suerte que podrían correr si se metían con Rusia. Pero no fue así. Ya llevamos 3 meses de operación y a duras penas están pudiendo controlar poco a poco Donetsk y Lugansk, lo que uno daba por sentado que lo harían en el primer mes de la guerra. Pero el costo de las sanciones que ya le infringieron le va a generar un dolor de entre 10 y 15 años de atraso económico. Punto número 2. Yo soy de la idea de que Rusia no necesita tirar ni una sola bala en contra de Polonia, ni una sola bala en contra de Alemania, de Austria o de Italia, o de Finlandia siquiera, pero si le cierra un mes la llave al gas, en un mes los puede tener donde quiera desde una posición de fuerza para negociar. Es decir, en un mes los arrodilla, porque si Rusia le cierra la llave al gas y al petróleo, al carbón y a los fertilizantes, en un mes tendría a Alemania tratando de negociar en lo individual, sin tirar una sola bala, para que se respetaran los contratos y los acuerdos que tienen firmados en diversas materias. Sobre todo, Rusia podía haber apelado a la hostilidad de los discursos de Olaf Scholz, por ejemplo, o de Draghi en Italia, o del mismísimo Boris Johnson. En lugar de esto, hicieron una operación militar que le sirvió de pretexto a la OTAN para que funcionara algo que no había funcionado, Miguel, en los últimos 30 años, que casi desaparece la OTAN. Estados Unidos había estado incluso muy agresivamente con Donald Trump, que a mí me parecía increíble cómo humillaba a los mandatarios europeos uno a uno. Desde este señor, que era el presidente del gobierno español antes de Pedro Sánchez, Rajoy. Rajoy, Mariano Rajoy, después el mismo Pedro Sánchez, ¿no? A Emmanuel Macron, a Angela Merkel, o sea, con un nivel de humillación les exigía, ni siquiera les pedía o les sugería, les exigía que por lo menos aumentaran al 2% el gasto militar de equivalencia a su Producto Interno Bruto. Y Europa se resistió. Quizá Francia lo elevó al 2%, que es como lo comanda la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero de pronto vemos que con esta operación militar de Rusia prácticamente permitió que se cerraran filas justamente en una organización que se caracterizaba por estar medio dividida y se caracterizaba por tener miembros que cada quien jalaba por su lado. Entonces, ahora me parece que si ya estaba en ciernes, es decir, si ya estaba en camino avanzando la rusofobia en Europa, y esto lo vimos desde la prohibición irracional, sin bases técnicas, de la vacuna Sputnik V en el continente en estos 2 años de pandemia, pues ahora con el tema de Ucrania, que no se dio ni espectacular, ni fugaz, ni con la táctica y la estrategia que se creía, pues mira que ahora tienes a 2 países envalentonados como son Suecia y Finlandia, tratando de incorporarse a la OTAN, desafiando las amenazas de Rusia. Vemos a una Finlandia que tiene un presupuesto 4 veces mayor al de Suecia misma, y vemos a una Alemania que anunció
hace un mes apenas que va a incrementar su gasto militar en 100,000 millones de euros. Más del 60% de ese dinero lo va a gastar o invertir, como se le quiera llamar, en empresas estadounidenses, no en empresas españolas, no en empresas francesas, no en empresas alemanas, en empresas estadounidenses. Y luego dicen, vamos a quitarnos la dependencia de Rusia. Es decir, también es cierto, tengo que reconocer una cosa. Es fácil decir que ojalá Rusia le cerrara un mes el gas y el petróleo a Alemania, a Polonia, por lo beligerantes que han sido en su contra, pero también Rusia, en el contexto de las seis rondas de sanciones que le han impuesto, perdería bastante flujo de dinero que va a las arcas de Moscú y entonces sí tendría condiciones más severas en términos económicos. Pero a mí me parece que el ataque era comercial, era económico y que la opción militar era la última. Y si tú haces que negocias bilateralmente, rompes la unidad. Y al romper la unidad, eres más fuerte que los agrupados desunidos, como había estado incluso la misma Unión Europea. Tú recordarás en aquella invasión en contra de Irak en el año 2003. Francia, Alemania se opusieron, mientras que, por ejemplo, España y el Reino Unido se fueron a la aventura militar con Estados Unidos y por esa razón la Unión Europea también, no solo la OTAN, pero también la Unión Europea, se habían caracterizado por jalar cada uno por su lado hasta que Estados Unidos logra persuadir de que Rusia es un enemigo potencial del continente europeo y termina uniendo, cohesionando y también de alguna manera pues Rusia haciendo válido los presupuestos de Estados Unidos al no dejar como la opción militar hasta el último esta invasión a Ucrania o esta operación militar hacia Ucrania, pero además cuando se animaron a hacerlo, no hacerlo con la certeza y con lo estratégico que se había anunciado al principio. A eso me refiero con el tema del error. Empoderó y le dio razones y le dio sentido de pertenencia a los diferentes países que ya no esperaban tanto de la OTAN y que ahora incluso hasta los hizo comprometerse a gastar una millonada en dinero, cuando en realidad lo que tendría que haber de fondo, Miguel, era políticas públicas para desaparecer de una vez por todas la desigualdad que hay entre los más pobres y los más ricos en la zona de la Unión Europea. Pero ahora los recursos que no llegan a los hospitales, los recursos que no van a llegar a sacar a los homeless de la calle, los recursos que no van a llegar a los hospitales, pues no van a llegar porque se van a ir a las arcas de Washington, de Nueva York, de Georgia, de todos aquellos lugares, California, en donde producen armas y en donde ya se están frotando las manos porque incluso la Unión Europea ha anunciado que paulatinamente va a dejar de depender de los hidrocarburos de Rusia y Estados Unidos va a comprometerse a proveerle gas licuado, pero solamente el 10%, 10% hasta 2030 de lo que Rusia le enviaba a Europa, 40% más caro. Vaya negocio para Europa, ¿no?